¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Socralix, el primero del año. Así que primero y antes que nada quiero desearles a todos ustedes un muy feliz año nuevo. Espero que todos sus deseos y planes se cumplan en este año. Recuerden que no nomás es pedir, también hay que moverse, hay que buscarle para lograr llegar a las metas. Ya ahorita para cuando salga este video, pues seguiré crudo lo más seguro, pero para el lunes, ahí sí, le daré con todo al gimnasio con el favor de Dios. Van a ver que se viene el año del Ocran mamado. Ahí si me ven luego con capucha y sin camisa enseñando los cuadritos, pues ya saben por qué fue. También les quiero agradecer por todo el año pasado, gracias por estar ahí todo ese tiempo y por siempre apoyarnos, estar firmes cada viernes. Espero haber complacido a muchos de ustedes a lo largo del año. Yo sé que no a la mayoría, pero espérense, déjenme ser que este año venimos con todo. Más de las historias verdaderas, más de los datos exclusivos y más de las cosas que ustedes quieran saber. Gracias por todo y aquí nos estaremos viendo con el favor de Dios. Así que bueno, le podemos dar con el inicio de este episodio que realmente es una continuación. Ahora les terminaré de platicar varias historias de la rivalidad que existía entre dos jóvenes. Uno era el hijo de uno de los Okran más importantes, poderosos a nivel mundial, y el otro era un comandante de Tolerospis que también tenía mucho dinero, mucho poder y fama, pero pues no le llegaba todavía. En el episodio pasado, cuando hablamos de estos casos, les conté varias historias. Primero, les dije cómo había comenzado ese problema, por qué estaban tan enojados, pero también les di unos ejemplos de cuando las cosas estaban bien y se les veía juntos en fiestas y reuniones, pero también les dije de las cosas que se hacían el uno al otro, como poner ubicaciones con gobierno o inventar chismes. Les conté también de la vez que se hicieron de palabras en un antro en la ciudad de Culiacán cuando muchos dijeron que alguien había cacheteado al otro y cosas de esas. Pero eso ya les dije que fue falso, solo se hicieron de palabras. También una persona que trabajaba en ese antro nos contó en un live en TikTok cómo estuvo la cosa. Nos dijo que ahí también estaban los dos, estaba el Ánima con Archie y el Changuito llegó después con el Chino. También dijo que había gente equipada adentro y más cosas que nos contó. Se puso buena la plática, la verdad. Ese amigo se ve que sí sabía, porque sabía muchos detalles que muy poca gente conoce. En el otro episodio también les conté de los lugares donde Archie tenía ubicado al chino y también de una ocasión cuando el chino se encontraba en la ciudad de Los Cabos, en la Baja Sur. Cuando Archie se enteró de eso, inmediatamente se puso las pilas y mandó unas personas a que lo ubicaran por allá, que le hicieran inteligencia y que cuando lo tuvieran seguro le dieran la renuncia. Pero ese plan no se pudo dar por culpa de unos policías que mientras hacían su trabajo detuvieron a esas personas que el amigo Archie había enviado a Los Cabos. También ese plan no se pudo concretar porque un mitotero le soltó toda la sopa al papá de Archie y él le puso un estate quieto a su hijo para que se dejara de cosas y así se salvó el oriental en esa ocasión. Pero no solo fue él, porque lo que Archie no sabía es que junto con el 5 andaba el M Gordo. Así que si Archie hubiera continuado con ese plan, muy probablemente le hubiera dado la renuncia al hijo del señor del sombrero y ahí sí se hubiera puesto todo color de hormiga. Bueno, ese es el resumen de todo lo que hablamos hace un par de semanas. Así que hoy comenzaremos con todo lo nuevo, con las historias que no se saben, con atentados fallidos y chismes inventados, muy mal intencionados. Después del evento fallido en la ciudad de Los Cabos, el amigo Archie pues se quedó bien ardilla. Su papá lo detuvo y no pudo concretar su plan, así que le bajó por un tiempo, pero la campaña de desprestigio en contra del 5 continuaba. Solo buscaba errores que tuviera para exagerarlos y repartirlos por toda la población, como que andaba calentando la plaza, que su gente andaba abusando y cosas así. Después de un tiempo, de esa manera le llegó un mensaje
al amigo Archie como caído del cielo. Un día como cualquier otro, unas personas le pidieron una cita a Iván. Nada fuera de lo común. Entre las personas que buscaban al hijo del Pocha iba uno que era colocho, o sea, de Colombia. Y él era el interesado de poder hablar con Archie. Le pidieron la reunión a Iván porque un conocido de ese colocho era buen amigo de Iván en la ciudad de Guadalajara. Y esa era la mejor manera para poder llegar hasta los jefes. Ya en la reunión Iván se enteró para qué lo ocupaban, pues el colocho le dijo a Iván si le podía hacer el favor de decirle al chino que pagara unos quilates que debía, unos losqui de polvo. Le explicó que había hecho unas vueltas junto con el chino, que enviaban avionetas tipo 2 días desde el sur hasta el norte con hasta 400 losqui. Le dijo que esa era una sociedad que había formado él, el chino y otro amigo de ellos, que controlaba una plaza en la frontera norte, ya en la puerta con Estados Unidos. Le dijo cómo era la sociedad, que ellos, los dos amigos, llevaban 200 y que los otros 200 eran del Colocho. Pues la primera vuelta llegó todo bien, quedaron en un trato que le pagarían al Colocho 200 losqui de a precio de abajo del sur y los 200 que eran del Colocho se los pagarían a lo que estaban en Sinaloa. Y todo bien, pues según se estaban vendiendo para darle su dinero al Colocho, pero antes de finiquitar esa vuelta, pues le pidieron otra vuelta más, o sea que pusiera otros 400 losqui. El Colocho, listo para trabajar de volada, se movió para hacer la vuelta, pero le faltaba dinero y le mandaron gastos para el viaje, aparte también el piloto. Así que llegaron otros 400 losqui, los cuales se repartieron de la misma manera, pagándole lo mismo al Colocho, supuestamente, pero ¿qué creen? En cuanto llegó el segundo viaje, pues ya le estaban pidiendo otros más, o sea, ya querían el tercer viaje con otros 400 más. Y esta era la razón por la cual el Colocho solicitaba reunirse con Iván para pedirle el favor de que Iván le dijera al chino si le podía pagar los viajes que ya le debía. Archie lo que le contestó es que no le mandara nada, que se olvidara de ese tercer viaje que el chino le estaba pidiendo y de mandarle a decir pues que no podía porque él no tenía comunicación con el chino, pero que lo que haría era decirle a su papá para que él le dijera al MZ y ya él podría obligar al chino que pagara esa deuda que tenía. Pero ese plan no le gustó al Colocho, se le hizo mucho enredo todo eso y le dijo que no le dijera nada al señor para que no se hiciera un escándalo, que pues sí le iba a mandar el tercer avión para que después le pagara. E Iván le dijo que no se le ocurriera hacer eso. El Colocho le dijo, la verdad, eso es lo que me daba miedo, que el chino y que su amigo se enojaran y que le fueran a hacer algo por no jalar con ellos. E Iván le dijo que no se preocupara, que no le harían nada, pero que no le mandara esos losqui que le estaban pidiendo, o sea, los otros 400 del tercer avión. Pero el Colocho le dijo que ese ya sería el último viaje que haría para ellos y que si después de eso no le pagaban, que ahí sí le pediría que le dijera a los señores que lo ayudara, pero que tenía que mandar ese tercer viaje porque si no lo hacía, pues no le iban a pagar todo lo que le debían. Pues Iván con eso no quedó muy a gusto que digamos, pero le dijo que estaba bien, que así quedarían las cosas. La persona que lo llevó a este Colocho, a Archie, era un piloto que había sido gente de Nacho Coronel, pero pues eso está de más que les diga, ya sale sobrando. Con toda esta información jugosa que le llegó a Archie, pues obviamente él no se podía quedar callado, así que hizo lo contrario a lo que le dijo el Colocho. De volada le comentó a su papá lo sucedido, pero pues en otro tono obviamente. Le dijo que le estaba llegando información de que el chino estaba robando jale a un Colocho y que debía y que no pagaba. Y aparte amenazaba al que le cobraba. Su papá el Pocha le dijo que platicaría de eso con su compadre porque eso no estaba bien. Pero Iván le dijo que no, que ya lo tenía que renunciar, que era una lacra, que era un ratero y era malo para la empresa. Y su papá le decía que se lo tomara tranquilo, que esas acciones son fuertes y traen consecuencias, pero lo hacía con palabras que tranquilizaban el enojo de Archie.
Desde ese día, Iván empezó a poner en circulación la información que había agarrado, obviamente con más sazón, le ponía de más a la historia. Decía que el chino andaba robando jale, que pedía fiado y no pagaba, o sea, como quien dice, quemándolo por todos lados. Y se iba envalentonando más porque nadie le decía nada. Así fue agarrando más valor o más odio en contra del chino, hasta que ya no soportó y tomó la decisión de darle la renuncia ahí mismo en Sinaloa. Planeó diferentes estrategias, le invirtió bastante tiempo y dinero para hacerlo de la mejor manera posible. Diseñó diferentes escenarios, siempre teniendo en mente la manera de darle la renuncia definitivamente y que de paso no se pudiera saber de dónde había sido el golpe. Créanme que para eso le echó mucha cabeza. En un momento pensó en hacerlo cuando el chino fuera saliendo de su casa, cuando iba abriendo el portón. Eso en una privada que está al lado de la gasolinera, en la zona de Tres Ríos. Para hacerlo tendría gente ahí cerca, día y noche, que estuvieran pendientes y que cuando vieran uno de los carros del chino, los cuales ya tenían ubicados, pues que actuaran. También había pensado en hacerlo dentro de un gimnasio de los que frecuentaba o también adentro de un antro entre la gente. Les digo, sí duró mucho tiempo planeándolo, pensándolo en qué podría pasar después de eso, de cómo se tendría que escapar la gente para que nadie los detuviera y soltaran la sopa de todo eso. Y pues todo eso pensó y todas las opciones que tenía, al final tomó la decisión de hacerlo en el monte, alejado de la sociedad. Esto mientras el chino anduviera de ruta, donde ya saben que es donde todos andan enmascarados y echándose unos botes a gusto. Esto que les voy a contar es algo que nunca se había dicho. Aparte de los que lo planearon, muy pocas gentes o personas lo saben. Pero no crean que este acto fue una elección al azar o lo más fácil o a lo tonto, para nada. Todo fue planeado y calculado extremadamente bien. Se le ponía inteligencia al chino todos los jueves, que era el día en el que la gente iba a rutear. Se hacían unas caravanas grandes de todas las personas que se iban con rumbo a Jotagua o Imala por aquellos rumbos. Con esa inteligencia que le montaron, ubicaron al 100% al chino, las rutas que agarraba, o sea, las brechas y caminos que tomaba, dónde se paraba, con quiénes iba, qué era lo que hacía y los vehículos en los que iba. Así escogieron el punto exacto donde se podría dar el evento y un lugar escondido entre el monte para poner a quien jalaría el gatillo. Ahora buscaron a un buen tirador, alguien con buena puntería y experiencia para ese tipo de cosas. También compraron un rifle especial para ese tipo de disparos de mediano alcance, que a lo que dijeron no costaba nada barato, pero todo le parecía casi regalado a Archie con tal de coronar su plan. Por cierto, fíjense, eran tantas sus ganas de que todo saliera perfecto, que ellos, los menores, iban entre semana al punto ese donde eligieron que se daría el evento solo para poner y ver a entrenando al tirador elegido, porque entrenó por varias semanas, varios días estuvo por ahí y sí tenía muy buena puntería porque no fallaba, ya tenía bien calado el aparato que utilizaba, les ponían siluetas, botellas, cartones, de todo. La verdad que parecía que todo saldría tal y como ellos lo esperaban. Así que el plan estaba listo, el tirador tenía su posición bien marcada y en ese lugar solo esperaría a que apareciera el blanco, o sea, el chino Antrax. El tirador solo esperaría que el chino se parara en el lugar indicado o un punto específico en la ruta desde donde el tirador pudiera darle. Obviamente no era un punto al azar. Este era un lugar donde normalmente el chino se detuviera y para saber cuándo fuera para allá tendría gente que lo estaría siguiendo para saber cuándo llegaría. Iban a dar el pitazo desde que el chino saliera de Culiacán. Desde el momento en que comenzara la ruta, ya sabrían, así el tirador ya estaría listo esperando el pitazo y ver al objetivo. Una vez que el chino estuviera en el punto del tirador, hacía lo suyo y lo planeado o lo que esperaban era que el chino ahí quedara tirado y nadie sabría
qué es lo que había pasado, porque habría cientos de personas enmascaradas, también gente equipada y también mucho ruido de la música, los racers y motos que pasaban por ahí. Así, nadie sabría de dónde llegó el chingazo ni cómo pasó. Y una vez hecho el trabajo, el tirador tranquilamente guardaría su largo especial y se iría entre el monte sin ser visto por nadie, ya que se encontraría oculto entre las ramas y a una distancia razonable lejos, que no estaba accesible a donde estaban todos. La verdad que era un plan perfecto, digno de una película de superespías. Con todo planeado, pues se llegó el tan esperado jueves de ruta, el día que todo pasaría. Desde temprano a Archie le llegó información del que el chino se estaba preparando para ir a la ruta. Ya lo tenían planeado desde antes, así que con la información, todos a sus posiciones. Iván estaba con el tirador, ambos esperando para cuando le llegara el pitazo de que el chino había salido de la ciudad de Culiacán. Rápidamente sonó el radio y la información que, que dieron fue más que clara. Dijeron, ahí va el cholo, o sea, el chino en un jeep arreglado, él va al volante y una muchacha en el asiento del copiloto. De escoltas llevaba solamente una Tacoma, imagínense nomás. Eso fue como música para los oídos de Archie. Fue la mejor noticia que le pudieron dar. Ahí estaba Archie esperándolo con unos binoculares para no perderse de nada. El tirador estaba más que listo con su largo especial, apuntando a la zona en donde esperaban la llegada del chino. De pronto avisaron que el chino estaba a punto de llegar a la zona donde lo estaban esperando. Eso era en un río justamente por donde cruzaban y salían los vehículos, pues ahí se detenía mucha gente para ver cómo cruzaban los demás. Ahí se ponían a tomar, viendo a todos y todo el alboroto. El plan estaba listo, todo preparado, y de pronto que llega el chino. Todos los ojos estaban sobre él. Ahí en ese lugar estaban unos conocidos del chino que también andaban en la ruta en su racer, pero ellos estaban ahí parados viendo el desmadre y echándose unos botes. Estas personas eran un par de hermanos muy conocidos en todo el Telcar, eran Coqui y Abel Cázares. Ellos estaban ahí junto a sus primos que se la llevaban juntos y varios amigos también. El chino, cuando llegó, los vio y fue a saludarlos, pero hubo un problema. El chino no se bajó del carro, solo se acercó en el jeep y los saludó. Y ya, pues ellos se acercaron al carro con el chino por el lado del piloto para saludarlo. Lo saludaron los hermanos y primos, los que se conocían, y se regresaron a su lugar. Pero ahí platicando con el chino se quedó un joven ahí afuera de la camioneta, en la ventana, pues platicando ahí con el chino. No se veía que el chino tuviera intenciones de bajarse del carro, y si no se bajaba en ese momento se perdería la oportunidad y los menores también tendrían que esperar hasta otro jueves en el que el chino quisiera ir de ruta, y eso quién sabe cuándo sería. Así que no se querían perder esa oportunidad, y la verdad es que el desespero le ganó a Iván, y por querer deshacerse de su archienemigo, le preguntó al tirador si lo tienes en la mira, le puedes dar. Y el tirador muy confiado le dijo que sí, pero que la verdad el hombre que estaba platicando ahí sí le estaba estorbando un poco, porque estaba parado justo enfrente del carro. E Iván le dijo, si puedes, jálale. Y el tirador muy confiado en sus habilidades, pues accionó ese potente aparato, pero no solamente una vez, sino en repetidas ocasiones. Y aquí, amigos, he de decirlo una vez más, la suerte del chino salió a relucir. Algo tenía de suerte, un ángel muy grande protegiéndolo, porque nomás no le pasaba nada. Uno de los tiros pegó en el marco de la puerta de su jeep, y otros dos pegaron en la cabeza del inocente que estaba de pie platicando con él. Este era un pobre joven llamado Horacio Cázares, a quien todo el mundo conocía como Jocoque. Los que lo conocían me comentan que era alguien muy risueño y alegre, medio alucina, eso sí, pero muy buena persona. Ese apodo de Jocoque se debía a que su familia son los dueños de los productos lácteos Cázares, y su producto más famoso pues es el Jocoque Cázares, que se me antojó uno la neta.
con unos totopos, unas papitas, un té de jazmín, qué chulada. Esa era la razón por el del apodo de este joven. La gente sinaloense pues sabe de este jocoque y sabe lo bueno que era. Y era muy famoso ese producto, la verdad. Pero bueno, en cuanto le pegaron a Jocoque, se desplomó y cayó al suelo. El chino, asustado, vio cómo caía y escuchó el plomazo que pegó en el marco de la puerta del jeep y vio a Jocoque cayendo con toda la cabeza pues manchada de rojo, ya sabrán. No, hombre, el chino se puso pálido, volteó para todos lados para buscar al responsable, pero pues no había nada. Volteó a ver el cuerpo de Jocoque y de ahí le pisó hasta el fondo al jeep. Los escoltas que venían en la Tacoma, todos desconcertados, también corrieron para subirse a la camioneta, porque ellos sí estaban todos abajo de la camioneta, se subieron a la Tacoma y ahí van atrás tratando de alcanzar a su jefe que se fue corriendo exigiéndole la máxima velocidad a su jeep. Y es que todo sucedió muy rápido, en cuestión de segundos. Pero ahora les contaré cómo estuvo la cosa del otro lado del rifle, o sea, con Archie y el tirador, que ellos tuvieron su anécdota también. Cuando hizo el primer tiro, el tirador emocionado dijo le di, pero Iván le dijo no, no le diste, tírale otra vez y volvió a tirar. Ahí el tirador dijo haber visto líquido rojo, ¿saben ustedes qué? Y con eso él pensaba que sí le había dado y rápidamente Iván le dijo que no, vuélvele a tirar rápido y tiró de nuevo. Y ahí vieron caer al jocoque. Pasó todo, se dio cuenta el chino y se escapó, pero el tirador decía y juraba que sí le había dado y que el chino iba con de perdida un tiro en la cabeza. Pero Iván no estaba convencido, él decía que no. Y pues ya había pasado la oportunidad, ya no había más que hacer porque el chino ya se había ido del lugar. Ellos lo único que tenían por hacer era irse del lugar en donde estaban esperando a escuchar noticias sobre si el chino en verdad había quedado herido. Mientras tanto, en el lugar del incidente, el cuerpo del inocente quedó ahí tirado en la tierra. La abuelita con los que estaba, que andaba tomando, cuando vieron todo eso, corrieron a verlo, pero ya estaba perdiendo mucho líquido, no pudieron hacer nada y se subieron a los aparatos en los que iban y se fueron a Culiacán todos asustados. Y lo asustados era porque no sabían qué onda, qué era lo que había pasado, lo que pensaban era que el chino era el que había renunciado al jocoque. Pensaban que mientras estaban platicando, el chino había sacado un Tacor y que él desde dentro del jeep le había tirado para darle la renuncia. Obviamente no les pasaba por la cabeza que esos tiros habían venido desde lejos, desde un punto escondido en el monte. Aquí les mostraré la noticia que salió al poco tiempo donde relatan la renuncia del jocoque. Aquí pueden ver la nota y más abajo dice el nombre del fallecido fue identificado como Horacio Villaseñor Cázares, edad 30 años, domicilio en la colonia Infonavit Humaya. El ataque fue el jueves por la noche en la sindicatura de Imala. Fue trasladado a un hospital de Culiacán para ser atendido. Alrededor de las 22:40 horas renunció mientras lo intervenían quirúrgicamente en la cabeza. El médico legista dictaminó que el joven renunció a consecuencia de múltiples impactos de bala en la cabeza. Sin pistas, familiares del fallecido no aportaron más datos para saber la identidad de los agresores ni el móvil del crimen. Y pues qué lástima eso que pasó a una persona 100% inocente, como dicen, le tocó estar en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto. Y pues con eso, el chino se volvía a salvar. Al día siguiente, el chisme de lo ocurrido corrió como pólvora. El amigo Archie, imagínense. Si piensan que andaba enojado, pues no, no andaba enojado por mil, andaba como loco, maldiciendo. Imagínense cómo puso al tirador. Lo único que tuvo de bueno para él, que podría rescatar de esa experiencia, es que nadie supo lo que en verdad había pasado. Nadie supo de dónde tiraron ni nada. Bueno, hasta el día de hoy, que obviamente pues ya les traigo la exclusiva, porque de esto ni el mismo Chino Antrax se enteró. Él lo que creía era que los que habían hecho eso habían sido unas personas de Durango,
unos con los que los Antrax habían tenido algunos problemas, algo serios, pero no, señores, ahora ya saben la verdad, y de esto solamente muy pocas personas lo saben. Ya saben, la bolita de confianza de Iván como el Pano, Víctor Félix, Jimmy Fernández, y yo estoy seguro que algunos más también lo saben, porque tanto el Pano como Víctor y el Jimmy les gusta mucho platicar, y yo sé que esa historia no se la guardaron mucho, pero de todos modos, a los que les dijeron, pues guardan silencio, más que nada por miedo, pero ya amigos, ya se saben la verdad, ya pueden contar esa historia para que vean cómo es todo ese mundo de traición y traición y traición. Nada es lo que parece. Por eso no me canso de decirles, no crean en nada y no confíen en nadie. Y así fue como una vez más en estos relatos el chino se salvaba. Y claro que aún hubo más, por ejemplo, en otra ocasión, y pongan atención a esta historia, está muy buena. En una ocasión, le llegó información al Pocha de que un grupo de güeros en el estado de Sinaloa supo que específicamente estaban en una casa la cual utilizaban a modo de oficina en el bello puerto de Mazatlán y sabían que esos güeros traían información de su hijo Iván y sabían también que toda esa información venía de alguien, o sea que alguien estaba poniendo al amigo Archie. ¿Y qué creen? Ahora sí la información estaba llegando directamente de una persona de mucha confianza, alguien que tenía un nivel de mucho poder en el gobierno y que tenía acceso a bastante información 100% verdadera. Y esto lo sabían porque dicha persona ya había sacado a la luz los nombres de muchos otros integrantes de la organización que también eran informantes para el gobierno y que pues ya estaban descansando en paz en esos años. De esta persona no les diré su nombre porque la verdad es que no me gusta meterme en tantos problemas. Con pocos problemas estoy bien, pero les diré que de hecho esta persona entrevistó a Viceroy, a Vicente Carrillo Fuentes. Bueno, mejor ya me callo para que le muevo más ese asunto. El caso es que esta persona tenía acceso más que privilegiado a la información. Esto era porque se reunía cara a cara con los güeros para planear operativos y compartir información, entre otras cosas. El punto es que esta persona le estaba diciendo al Pocha que el chino andaba poniendo a Iván, que daba información de él, que con la palabra de este hombre pues no se jugaba. Y entonces se dio cuenta el Pocha que había problemas y para suerte Iván se encontraba en ese momento con su papá en la Sierra de Durango, justamente ocultándose de los güeros que andaban en Sinaloa. Y pues ya se imaginarán cómo explotó ahí el amigo Archie, con el calor del momento, más la presión que ponía Iván, y con la información de fuentes confiables, aparte del coraje que esto provocaba, el Pocha tomó la decisión. Le tenía que dar para adelante a lo del chino o cochino o el cholo, como ellos le decían. Se tenía que ir y no de vacaciones, sino con boleto de ida y sin regreso. Entonces, en ese mismo momento, el Pocha le habló a su compadre licenciado y le pidió que le hiciera el favor de hablarle a su compadre Yoma para decirle que un amigo muy serio de gobierno le estaba diciendo que el chino andaba de dedo y que esa información se la estaban asegurando al 100%, así que la única cosa por hacer era dar la renuncia. El licenciado le dijo que sí, que en ese mismo instante pasaría ese mensaje y el Pocha también le dijo que le dijera que en la semana bajaría de la sierra para verlo en persona y ahí podrían platicar de ese asunto, o sea que podrían platicar con su compadre. Todo esto era así porque pues él no tenía comunicación directa con su compadre, o bueno, al menos en ese momento no la tenía. Pues el licenciado le mandó un mensaje al señor del sombrero y le pasó el mensaje tal cual como se lo dijo su compadre. El M le dijo, dígale a mi compadre que por eso no se preocupe, yo me encargo de eso. Eso que me dice no está bien, y si mi compadre lo dice, eso es, y yo le creo. Y dígale que con gusto lo espero para saludarlo y que no se mortifique por el asunto que me comenta, que lo dé por hecho. Para que vean, así era la confianza entre ellos dos, ni se preguntaban ni nada, solo se decían que sí,
por la confianza que se tenía el uno con el otro y bastante aprecio entre ambos. Así el licenciado le pasó el mensaje de regreso al Pocha y no, hombre, le hubieran visto la cara a Archie. Ese Ivancito nunca había sido tan feliz ni cuando se fugó su papá. Es más, ni cuando nació su hijo estaba tan feliz como en esa ocasión. Y obviamente pasó por Culiacán para dar las buenas nuevas. Le dijo a su gente, a los más cercanos, que el chino ya tenía su sentencia, que era ya cuestión de tiempo. Pero como dicen, nunca es bueno cantar victoria antes de tiempo, o nunca cuentes los pollitos antes de que nazcan. Así como a los 9 días bajó el Pocha de la sierra y agarró camino al Dorado. En ese lugar se hizo una junta. Ahí estaban reunidos el Pocha, el licenciado, Iván, Alfredo, el Mini y el Javi. Ahí platicaron de lo del chino y lo que el chino le andaba haciendo a Iván. Y el amigo Iván, pues ya se la saben, le echaba hasta por los codos al chino y en ese momento, con toda la información, el Pocha, pues lo daba por hecho. Él pensaba que lo del chino ya, ya había quedado, porque pues su compadre ya le había dicho que eso se iba a hacer. Ya al rato se llegó la hora de ir a ver al MZ. La reunión sería en la Cruz de Lota, un poco más al sur. Ahí se encontrarían en una casita ahí por el centro del pueblo, pero ya a la reunión entre los señores no asistirían los jóvenes. Así que se fueron a agarrar un camino solamente los compadres. El Pocha y el licenciado se fueron juntos y el Javi también fue, pero él se fue en otro vehículo. Pero de todos modos ya habían quedado que para el otro día se iban a ver todos ahí mismo en el mismo lugar en El Dorado donde estaban para platicar de la reunión que iban a tener con los señores, que iban a tener con el señor del sombrero. Pues llegaron a la cita y ahí a la casita en la Cruz de Lota estaban platicando en la sala el MZ, el Pocha y el licenciado. Llegaron al tema que más interesaba y el Pocha dijo que le estaban confirmando que el chino estaba poniendo el dedo con los güeros y el señor del sombrero le dijo que eso era algo muy serio, que de ser verdad no estaba nada bien. El Pocha le dijo a su compadre que si no estuviera al 100% seguro que lo que le decían era la verdad, que ni siquiera se lo mencionaría, porque él sabía que el chino era un buen elemento y que era clave en su empresa, que manejaba varias cosas. Ahí también le explicó que la persona que estaba pasando esta información, que ya era una fuente confiable, porque esa persona ya antes había descubierto a varios dedos que había dentro de la empresa, entre ellos a Juancho, y que siempre había dicho la verdad, que él le tenía plena confianza a esa persona, y el señor del sombrero lo interrumpió en su explicación y le dijo, compadre, yo creo en lo que usted me dice. Si usted dice que esta persona está diciendo eso, pues entonces significa que la información es buena. Pero lo que no me cuadra es que si el chino anduviera de dedo, pues lo más seguro es que ya me hubiera puesto a mí. ¿No lo cree, compadre? Porque este chino a veces sabe dónde estoy durmiendo y sabe si que ando sin protección. Él sabe cuándo estoy yo solo, desde cuándo que me hubieran agarrado, si así fuera que este chino anda de dedo. Y desde que Lick me pasó ese mensaje, yo mandé preguntar entre los amigos que yo tengo ahí mismo en gobierno, los que manejan ese tipo de información más delicada, y nadie de ellos me supo confirmar eso que usted me dice. Y pues como es algo muy serio esto, lo que yo creo es que deberíamos de investigar este asunto más a fondo. Hay que buscar más pruebas por más fuentes para no llegar a cometer una injusticia con este muchacho chino. Usted sabe que me ha servido muy bien y no nomás a mí, sino también a la empresa. Pero si encontramos que anda mal, pues ahí sí ni modo, que se haga lo que se tenga que hacer. Usted ya lo sabe, que yo estoy con usted, compadre, pero solo le pido eso, que investiguemos un poco más de esto y de su culpabilidad y que veamos la manera de conseguir un poco más de pruebas. Y el Pocha le contestó, sí, compadre, como usted diga, a mí me parece bien. Yo por mi parte voy a decirle a mi amigo que le escarbe más a ese asunto y va a ver, oiga, que esto que le digo sí va a salir cierto, pero pues así es como usted lo dice. El chino nos ha servido mucho
y ha hecho mucho por la empresa, así que vamos a indagar más en esto. Usted sabe que yo estoy con usted. El señor del sombrero le contestó, le dijo que así es, compadre, gracias por entenderme. Ya si llegamos a confirmarlo bien, esto que me dice, yo me encargo de fusilarlo. Y ahí pues terminó la plática. Para nosotros eso fue lo más importante que dijeron acerca de la renuncia del chino. Pero como saben, al día siguiente estaba programada una junta más, y esta sería para el rumbo del Dorado, donde estarían los jóvenes. Y ahí así empezó, de volada comenzó el mitote. Primero el Pocha dijo lo que había dicho su compadre, y dijo también me extraña mi compadre, que ahora haya puesto tantas trabas, si él ya había dicho que sí lo iba a renunciar. ¿Verdad, compadre? Le preguntó al licenciado y él le dijo, así, compadre, así es. Eso me había dicho a mí que le avisara a usted. Yo le pasé el mensaje tal cual me lo mandó a mí. El Pocha dijo, pues sí, y lo que me trae todavía más a disgusto es eso que dijo al final, que si anduviera de dedo el chino, que pues ya lo hubiera puesto a él. No, pues ¿cómo va a ser eso? Si el chino a los que está poniendo son a los de la empresa de nosotros, porque son los que están pidiendo los güeros ahorita. Es claro que él no va a poner a mi compadre si él es el que le da cobijo. Y ahí Iván dijo, oiga, pues sí, es claro que ese viejo está de acuerdo con todo lo que está haciendo el chino, si todo es para ayudar a su hijo Vicente, ni modo que no sepa de eso. Él nomás nos está jugando la parte, y ahí el Pocha lo regañó enfrente de todos y le dijo, no le faltes el respeto a mi compadre. Yo cuando me contaron eso, me imaginé algo así, más o menos como lo que les voy a mostrar. ¡Nada, madre! ¿Pues qué te has creído que sabes más que yo? ¿Eh? ¡No me vuelvas a faltar el respeto, cabrón! ¡Ande, lárguese con su chingada madre! Así me lo imaginé, pero lo que le dijo no sabemos si está de acuerdo o no en eso, pero lo más seguro es que el chino sí está ayudando a mi compadre Vicente, pero yo conozco a mi compadre Yoma y no creo que él se preste a algo así de estar poniéndonos a nosotros. Él no es así y yo tengo confianza en él. Quizás el chino está actuando solo para ayudar a Vicente. También yo creo que mi compadre se arrepintió de lo del chino porque el chino le ayuda en muchas cosas y no quiere andar batallando. Iván le dijo a su papá, ah, y solo por eso vamos a dejar que nos pongan. Si ya van varias veces que el chino me pone a mí, y como no se le dice nada, él sigue y sigue poniéndome, y en cualquier rato se le va a hacer y nos van a agarrar. Tenemos que renunciarlo de ya. Ahí vemos la manera de que le caiga la bronca a otro. Eso no está difícil, si el chino tiene muchos enemigos. Y eso todo el mundo lo sabe. Está facilito darle la renuncia en Culiacán. Ahí se ubica de volada y el Pocha dijo que no. Entiende, al chino no se le va a tocar, no podemos salir mal con mi compadre y menos por culpa de él. Mejor lo que haremos, vamos a esperar y vamos a comprobarle a mi compadre lo que anda haciendo el chino. Y ahí sí mi compadre no se va a poder negar, ni se va a poder hacer para ningún lado. Aparte, yo también lo voy a presionar un poco, recordándole, y Archie le renegó por un rato, le dijo que cómo podía permitir eso sabiendo la verdad de lo que andaba haciendo el chino. Le dijo que si andaba poniéndole el dedo, que se tenía que renunciar, así como se lo hicieron a Juancho, o por qué el chino sí podía hacerlo. Así estuvieron discutiendo por un rato, padre e hijo, pero pues como debe de ser, prevaleció la orden del Pocha y eso tenía que ser así. La renuncia del chino quedaría pendiente. Más adelante el Pocha hablaría de nuevo con su compadre del Salado, pues a raíz de eso, de que no se tomaran cartas en el asunto, o sea que no se le hizo nada al chino, Iván se sintió con su papá por un tiempo y no iba a las reuniones. El que iba solamente era Alfredo, pero me imagino que le contaba todo lo que pasaba a Iván, y de esta manera es como Iván mostraba su inconformidad hacia su papá. Bueno, y así de nueva cuenta, ¿qué les diré? Pues se vuelve a salvar el famoso chino Antrax.
Ahora se salvó de la orden de renunciarlo y esta vez se salvó de la orden del señor del sombrero, que nomás tronaba los dedos y lo renunciaban. Por eso es que les digo que la suerte de este muchacho estaba de más, era muy suertudo, pero pues todo llegó a su fin. Obviamente todo por servir se acaba. Y ahora pasaré a otro tema que igualmente nos da mucho de qué hablar. Esto es el Instagram del chino, que fueron por lo menos dos los que se hicieron famosos, el de Miau, que sigue vigente, y uno que se tenía James Bond, me parece, pero ese Instagram como que lo tumbaron o lo dieron de baja. Pero ese estaba mejor, estaba más chilo, tenía más contenido a lo que recuerdo, pero el de Miau fue el que lo acompañó hasta casi sus últimos días. Pero de ambos perfiles, Iván era su seguidor número uno, veía y observaba, analizaba cada post que el chino hacía. Después de eso los criticaba con todo mundo y después los volvía a ver. Todo el día estaba pegado al iPad quejándose de las tonterías que subía el chino. Aparte de eso, odiaba todos los correos del chino. Como les dije, no dejaba que los tocaran delante de él. También les molestaban los tenis personalizados del chino y que se tomara sesiones de fotos profesionales. No, hombre, era un coraje que le daba, pero también se reía en forma de burla de eso. Ah, y lo peor, cómo le echaba al chino que presumía cosas que no eran de él. Por ejemplo, y lo más claro, los autos deportivos. Iván decía que todos esos carros eran rentados o que nomás se ponía ahí y posaba afuera de los carros y específicamente hablaba mucho de un automóvil Bentley que el chino traía en Culiacán. Miren, es este que les mostraré. De los soundtracks es el más solicitado. El Rodrigo y el chino le han apodado. 5.7 es el calibre de mis armas. Hay del trabajo y lujosas pa' portarlas. Ese carro, el chino lo usó varias veces en Culiacán, pero en realidad era de Julio César Chávez Jr., pero todo mundo pensaba que era al revés, que el Bentley era del chino y que el chino se lo prestaba al Chavecillo. Y eso, vieran cómo le molestaba a Iván. Le repateaba que la gente dijera que el chino tuviera cosas que en realidad no tenía y que anduviera presumiendo cosas que realmente no eran de él. O sea, todo el rollo en verdad era que Iván sí tenía esos vehículos y muchos más, pero él no los podía presumir o no se animaba a hacerlo porque pues eso también era lo que él criticaba del chino. Decía que cómo podría ser malandro y dársela de chaca y andar subiendo todo eso a Instagram, que ponía fotos de él y de donde él andaba, y pues toda su vida la mostraba en las redes sociales. Ah, y otra cosa también, cómo le daba coraje que el chino ponía sus fotos por todos lados y que él sí se tapaba la cara, pero a su compadre, al M Gordo, lo dejaba sin tapar. Decía que si quien se creía ese cholo, para él hacerse el placoso y chingón y que al hijo del señor del sombrero, ahí se lo dejaba así, sin taparse, como si nada, mostrando la cara en todas las fotos. Ese era el coraje, el odio y pues obviamente ahí le iban sumando todos los demás que les he venido contando, que pues no es poco la verdad. Ahí muchos le podrán llamar envidia, pero yo no sé, ustedes qué opinan y lleguen a las conclusiones que ustedes quieran. Ay, no me acordaba, fíjense, ya antes de terminar, una vez se celebraba una posada en un rancho para el rumbo de Culiacancito. La posada era para la gente de la empresa del Pocha y pues ahí estaban todos muy bien repartiendo regalos, rifando carros y otras cosas y escuchando la música, pisteando. Cuando alguien le dijo a Iván que Alfredito Beltrán tenía una posada muy cerca de ahí, de donde estaban ellos, que era en un rancho de Tito en Huertos del Pedregal. Un rancho muy bonito que creo que los mismos Pochitas se lo destruyeron unos años después cuando Tito les quiso pelear al Nogua, pero eso es otra historia. Lo que sí sé es que en ese rancho el Tito tenía unos caballones bien placosos, pero unos animales de cientos de miles de dólares. Ahí tenía unos caballos que Joan Sebastián le había regalado a su familia, imagínense nomás. Pero bueno, me salí del tema. Ahí era la posada. ¿Y qué creen? Pues no se van enterando que en esa posada ahí andaba el chino con su primo Tito.
Y pues Iván estaba bien enojado y con los tragos se fue calentando poco a poco y le dijo al Bravo que iban a ir a otra fiesta y que alistara a toda la gente que tenía el Bravo ahí para que los acompañara. Lo que realmente buscaba Iván era caerle al Chino ahí junto al Tito. Obviamente no era para renunciarlo ni nada, solamente era para escamarlo, incomodarlo y arruinarle la noche, porque eso ya había pasado muchas veces antes, que cuando Iván llegaba a un lugar donde estuviera el Chino, pues el Chino mejor se retiraba. Bueno, el caso es que nada pasó en esa ocasión porque al final de cuentas lograron bajarle la calentura a Archie y lograron convencerlo de no hacer eso. Y así, todo esto fue lo que pasó en el momento y en el tiempo que estuvieron enemistados estos personajes. Ya saben por qué era tanto el coraje que se traían, ya ven tantas veces que el amigo Archie intentó renunciarlo o tan siquiera ponerlo con el gobierno, pero nunca tuvo suerte y no lo logró, no logró el plan. En pocas palabras, pues no hubo victoria en ese momento ni para uno ni para el otro. Ambos se quedaron con las ganas de haber acabado con su enemigo, pero al final Archie terminó riendo porque al poco tiempo de esa posada que les cuento, a los pocos días el Chino fue detenido en Holanda. ¿Y qué les diré? Ese día es uno de los más felices para el joven Iván, y se notó porque lo celebró con ganas, tomó con todos sus amigos, platicando pestes del Chino, pero la verdad es que el gusto le duró muy poco, porque al poco tiempo fue extraditado hacia los Estados Unidos y desde el gobierno informaron que el Chino estaba contando todo lo que sabía de Iván. Esto les digo que ocurrió en un par de meses, fue súper rápido. Y no, hombre, el Chino ahora sí estaba poniendo con todas las ganas del mundo a toda la empresa y en específico Iván. Y a mi ver era lo lógico. ¿Qué dicen ustedes? Si a ambos se odiaban, pues claro que eso haría el Chino con todas las oportunidades que tuviera. Y pues ahí estuvo mis amigos, ya le traje todo lo que pasó entre ellos dos, todo su odio, todos los sordazos que se aventaron y que no pudieron coronar. Que la renuncia, Iván no se la pudo dar al Chino y su renuncia llegaría ya años después, pero esa ya es otra historia para otra ocasión, porque la verdad es que no está nada cortita. Eso se merece un episodio exclusivo solo para tocar ese tema y de paso yo creo que también les agregaré el por qué y cómo le dieron la renuncia a unas personas que eran muy importantes para el Chino, que de su renuncia se especuló bastante también en su momento. Así que ya saben, eso estará muy bueno y no se lo pueden perder. Pero por favor, no coman ansias. Aquí vamos paso a pasito, pero vamos a llegar. Ya ven que decían que no le daba nada del Chino y ya van casi 2 meses de puro contenido del 5. La verdad que me pasé. Pero bueno, cuando se trata de consentir al público, para eso me pinto solo. Gracias por llegar hasta el final de este episodio. Les recuerdo que les deseo lo mejor a todos ustedes, que este nuevo año ojalá cumplan todo lo que se proponen y que sea un año lleno de bendiciones. Recuerden también que la narrativa única y real del mundo de Locran solo la encontrarán aquí. Les mando un abrazo y hasta la próxima.